Para continuar con la introducción al álgebra lineal, hoy vamos a trabajar las operaciones elementales fila. El objetivo es aplicar cálculos de operaciones elementales fila, PRS, llamada permutación, MRK, llamada multiplicación, y ERSK, llamada ecuación. Vamos entonces con la primera definición. ¿Qué es una matriz elemental? Dada una matriz A de orden m por n, la matriz elemental es el resultado de aplicar una única operación elemental fila, PRS, MRK o ERSK, sobre una matriz identidad. Entonces, la matriz identidad va a tener como orden, es decir, la cantidad de filas y la cantidad de columnas de la matriz identidad debe ser igual a la cantidad de filas de la matriz A. Si a esa matriz identidad le aplicamos una de estas operaciones, el resultado es una matriz elemental. Ahora, al aplicar una operación elemental fila sobre una matriz A, si una de estas operaciones elementales fila se aplica sobre una matriz A de orden m por n, es lo mismo que multiplicar la matriz elemental de IM por la izquierda de A. La R y la S representan las filas de las matrices. Veamos ahora la primera operación, la operación PRS, que es llamada permutación. ¿En qué consiste? Es una operación elemental que consiste en intercambiar la fila R y la fila S. Aplicar la operación fila P23 sobre la matriz A. Entonces voy a aplicar una permutación cambiando la fila 2 por la fila 3, es decir, la fila 2 va a tomar el lugar de la 3 y la 3 va a tomar el lugar de la 2. Pero antes, ¿qué es lo que debo hacer? Hallar la matriz elemental. ¿Y cómo hallamos la matriz elemental? Primero tengo que identificar la matriz identidad de esta matriz A. Como la matriz A tiene 3 filas, entonces la matriz identidad debería tener 3 filas, 3 columnas. Entonces, aquí tengo la matriz identidad. Y sobre la matriz identidad, cuando le aplicamos una de estas operaciones, en este caso la matriz permutación 2, 3, entonces obtenemos una matriz elemental. La fila 2 pasa a ser la fila 3 y la fila 3 pasa a ser la fila 2. Esta matriz resultante es lo que se llama matriz elemental. Pero como lo que me están diciendo es que aplique la operación elemental fila P sub 2, 3 sobre la matriz A, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Aquí me dice que aplicar una operación elemental fila sobre una matriz A de orden m por n es lo mismo que multiplicar la matriz elemental IM de IM por la izquierda de A. Entonces lo que debo hacer es tomar esta matriz elemental y multiplicar por la izquierda a la A. Entonces obtendría lo siguiente. Mi matriz A es esta, pero aplicar la permutación 2, 3 es lo mismo que coger la matriz elemental, esta matriz elemental, multiplicado por la izquierda con la matriz A. Al hacer esta multiplicación obtenemos este resultado. Entonces verifiquemos. Noten ustedes que aquí lo único que está cambiando es la fila 2 y la fila 3. La fila 1 debería permanecer igual. Entonces notemos la fila 1 se conservó. Ahora verifiquemos la fila 2. Para la fila 2 verifiquemos entonces la primera entrada. La fila 2, columna 1. Multiplico la fila 2 con la columna 1. Entonces, como estos dos son 0, aquí va a dar 0. Y el 1 por 5, 5. Ahora, fila 2, columna 2, esta posición. Entonces, multiplico la fila 2 con la columna 2. Entonces, los dos primeros son 0 y 1 por 7, 7. Ahora, el número o el término que está en esta posición. Fila 2, columna 3. Multiplico la fila 2 con la columna 3. Los dos primeros son 0 y 1 por 4, 4, que es este término. Si notamos, entonces, al hacer esa operación, lo que era la fila 3 pasó a ser la fila 2. Ahora verifiquemos la tercera fila. La posición 3, 1.
Es decir, fila 3, columna 1, multiplico la fila 3 por la columna 1. El primero y el último, como son 0, al multiplicarse con esta columna, entonces daría 0. El único que tenemos para multiplicar es el 1. El 1 multiplicamos con este segundo término. Entonces daría 1 por 1, 1. Lo colocamos en la tercera. Segunda, ahora, tercera fila, segunda columna, para obtener este término. Entonces daría 1 por 2, 2. Es este. Y tercera fila, tercera columna, 1 por menos 1, menos 1. Una forma más corta de hacer esta operación, para no tener que hacer esta multiplicación, consiste simplemente en cambiar la fila por la columna. Entonces tengo mi matriz A, al aplicar la operación permutación entre la fila 2 y la fila 3, es como si la cambiara de la matriz A. La fila 3 pasa a tomar la fila 2 y la fila 2 pasa a localizarse en la fila 3. Esta es la forma corta de hacerlo, pero debemos tener en cuenta que es lo mismo que si nosotros multiplicáramos una matriz elemental por la matriz original. Vamos entonces ahora a otro ejercicio. Continuamos con la permutación. Entonces tenemos que aplicar la permutación P31 sobre la matriz A. Entonces, primero que todo, vamos a hallar la matriz elemental de P31. La matriz elemental sería una matriz identidad cambiando la fila 3 por la fila 1. ¿Cuál es la matriz identidad para esta matriz A? Como hay 3 filas, entonces la matriz identidad debería ser una matriz 3 por 3. A esta matriz 3 por 3, que es una matriz identidad, le aplicamos la operación elemental P31. Permutamos la fila 3 por la 1. La fila 3 pasa a ser la fila 1 y la fila 1 pasa a ser la fila 3. Esta matriz resultante es llamada matriz elemental. Pero como me están pidiendo que apliquemos esta operación elemental sobre la matriz A, el resultado sería multiplicar esta matriz elemental por la izquierda con la matriz A. Entonces, la matriz A, al aplicarle la permutación 3,1, es como si multiplicara la matriz elemental por la izquierda a la matriz A. Al multiplicar, notemos que aquí solamente está cambiando la fila 1 y la fila 3. La fila 2 debería permanecer constante. Entonces esa fila 2 permanece constante. 1 menos 2, 3. Noten que permanece constante. Y la fila 3 pasó a ser la fila 1. Y la fila 1 pasó a ser la fila 3. ¿Esto cómo sucedió? Porque realicé esta multiplicación. Verifiquemos entonces la primera fila. Esta entrada es fila 1, columna 2. Quiere decir que yo multiplico la fila 1 por la columna 2. Entonces los dos primeros son 0 y el tercero es un 1. Entonces daría, al multiplicar esta fila por esta columna, daría 5. Es el término que está acá. Ahora en la fila 1, columna 2. La fila 1 con la columna 2, los dos primeros son 0 y el otro es 1. Entonces 1 por 7, 7 es este. Lo mismo para el término que está en la primera fila, tercera columna. Multiplico esta fila por la columna, daría 6. ¿Ok? Ya está verificada la primera fila. Ahora verifiquemos la última fila. Multipliquemos, vamos a hallar el término que está en la fila 3, columna 1. Quiere decir que si yo multiplico fila 3 con la columna 1, debería darme este 2. Como los dos últimos son 0, aquí al multiplicar con estos daría 0. Entonces sería 1 por 2, daría 2. 1 por 1, 1. 1 por 4, 4. La forma corta sería tomar la matriz A. Al aplicar la permutación 1, 3, simplemente se cambia la fila 1, pasa a ser la fila 3 y la fila 3 pasa a ser la fila 1. Ahora, debemos tener en cuenta que este es el proceso corto.
pero el resultado se obtiene es de esta multiplicación y eso lo debemos tener muy claro.